Hola, bienvenidos a mi canal Dokatsi Art. En el video anterior les enseñé este lindo punto, que es un punto vareta cruzado por la izquierda y por la derecha. Muy lindo. Les voy a dejar en la descripción el link para que lo vean, por si desean realizarlo o ver cómo se hace. Hoy les quiero mostrar cómo hacer el punto vareta cruzado sobre 3 varetas por la izquierda y por la derecha. Es muy similar a este, solo que como base tiene 3 varetas y uno que cruza entre ellos. Queda muy lindo y les voy a dar al final del video el diagrama correspondiente, así como les dejé este en el video anterior, para que puedan hacerlo y saber cómo calcular los puntos cadenas que necesitan para hacerlo. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar haciendo nuestro trabajo. Vamos a iniciar haciendo una cadeneta, nuestro nudo deslizado, y hacemos una cadeneta de 18 puntos cadena. Tenemos 18 puntos cadenas y vamos a agregarle 1. Y luego, nuestra primera fila, vamos a hacer puntos bajos. Entonces, hicimos una extra y en el punto 18 vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y así continuamos por toda la fila. Acá terminamos nuestro último punto. Vamos a hacer 3 puntos cadenas para subir y volteamos nuestro tejido. Tenemos 3 puntos cadenas y hacemos una extra. Tomamos hilo y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. En el quinto, que viene siendo este, vamos a hacer nuestra primera vareta. Luego tomamos hilo y en el segundo punto bajo vamos a hacer nuestra segunda vareta. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a tomar el hilo y hacer lo siguiente. Vamos a meter de atrás hacia el frente a nosotros. Sacamos y hacemos la vareta. Porque la idea es que la primera vareta que hicimos quede frente. Cuando volteamos quede al frente cruzando. Entonces tomamos hilo de nuevo y vamos a la que le sigue, al punto bajo que le sigue, que está sin usar, que sería el tercero. 1, 2 y 3. Metemos de igual manera por atrás, tomamos hilo, volteamos un poquito para que sea más cómodo tejer y ahí tenemos la segunda vareta. Tomamos hilo y hacemos en el último punto bajo que tenemos disponible, que es este, el cuarto. Está un poquito escondido, pero lo van a ver. Acá tomamos hilo y hacemos nuestra vareta. Y para concluir hacemos un punto cadena. Entonces, si volteamos, vamos a ver mejor el motivo. Tenemos 3 varetas de base y una que cruza, porque este es el punto vareta cruzado sobre 3 varetas por la izquierda, porque desde el centro o desde el punto donde se hace la vareta
sube hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Vamos a iniciar con este y después al final del video les voy a explicar el por qué. ¿Ok? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto punto bajo vamos a tomar hilo y hacemos nuestra primera vareta. Luego, como hicimos anteriormente, vamos a contar 1, 2, 3, 4. En la segunda vamos a hacer nuestra vareta. Recuerden, tomamos hilo y metemos así el ganchillo y hacemos nuestra vareta. 1, 2. Tomamos hilo y vamos al que sigue, que es este que está acá a su lado. 1 y 2. Y el último, que es el que tenemos acá en la esquina, que está un poquito escondido. Tomamos hilo, metemos, enlazamos, sacamos 1 y 2. Hacemos un punto cadena. Dejamos un punto bajo sin tejer y en el último es que hacemos nuestra vareta para subir. Hacemos una vareta en el último punto, aquí, y subimos. Vamos a hacer 1, 2, 3, volteamos y hacemos otro más. Y como ven, esta es nuestro punto vareta cruzado sobre 3 varetas por la izquierda. Ya saben por qué es por la izquierda, porque desde el punto central donde hacemos la vareta sube a la izquierda. Ahora, en la siguiente fila, que esta sería nuestra fila número 3, porque en la primera hicimos puntos bajos, en la segunda hicimos el cruzado por la izquierda y ahora vamos a hacer el punto vareta cruzado sobre 3 varetas por la derecha. Ok, vamos a tomar hilo y para ver los puntos donde tenemos que tejer vamos a mover un poquito nuestro tejido hacia nosotros, así, y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. En la quinta que ven acá, en el quinto punto que ven acá, vamos a hacer nuestra primera vareta. Ahora, lo que queremos hacer es que la vareta se cruce hacia la derecha, es decir, que de acá suba para acá. Y tenemos que hacer nuestras 3 varetas bases. Entonces vamos a tejer de la siguiente manera. Tomamos hilo y vamos a nuestro segundo punto, es decir, 1, que es la cadena de separación, y el segundo que es sobre esta vareta que está acá, de la segunda fila. Entonces tomamos hilo y pasamos hacia atrás. Enganchamos, metiendo un poco adelante, acá. Tomamos hilo y hacemos nuestra vareta. Tomamos hilo de nuevo y ahora
voltearlo un poquito para que lo vean. Vamos a tejer en la segunda vareta, es decir, acá. Y la tercera vareta la vamos a hacer de este lado. Ok, tomo hilo, volteo un poco, meto la aguja así, acá. Tomo hilo, busco el último punto que tengo disponible, acá. Así. Entonces, ¿por qué es cruzado por la derecha? Porque la primera vareta que hicimos desde el punto central donde lo tejimos sube hacia nuestra derecha. Hacemos un punto cadena y vamos a repetir. Terminamos con un punto cadena y contamos 1, 2, 3, 4. En la tercera hacemos nuestra vareta. Subimos con 3, 1, 2, 3, volteamos más 1. Y así nos va a ir quedando. Luego, en la primera fila hicimos puntos bajos, en la segunda hicimos cruzado por la izquierda, por la derecha y ahora nos toca hacerlo por la izquierda. Y así los vamos a repetir hasta tener una especie de cuadrado. ¿Ok? Voy a hacer esta última fila con ustedes, que sería la por la izquierda. Tomamos hilo y vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta, que acá representaría la vareta que cruzamos, vamos a tomar hilo y hacer una vareta. Tomamos hilo y contamos 1, 2, 3, 4. En la segunda lo vamos a hacer así. Recuerden que esta primera vareta que hicimos queremos que quede al frente como estas. Entonces en la segunda, recuerden, movemos un poco el tejido. Así. Tomamos, vamos a la tercera. Y la última, acá, la última vareta. Hacemos un punto cadena y listo. Y este mismo lo vamos a repetir en toda la fila. Y ya vamos a hacerlo así sucesivamente. Ya estamos haciendo en relieve por la izquierda, en la siguiente vamos a hacerlo por la derecha y así hasta tener un cuadrado. Lo voy a terminar de hacer y les voy a mostrar cómo me quedó. Y listo, así nos quedó nuestra muestra. Como ven, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas en total, siendo la base, por supuesto, puntos bajos. Ven, se ve como un zigzag, queda muy lindo. Otra opción para hacerlo puede ser con una base de 2. Por ejemplo, yo lo tengo aquí hecho, sería esta opción, que como base hay 2 varetas. 1, 2. Son 2 varetas, también queda muy lindo. Les quería comentar
que es importante iniciar, si vamos a hacer una base de puntos bajos o puntos altos, iniciar siempre con punto vareta cruzado sobre 3 varetas por la izquierda para que nuestros puntos bajos o varetas queden al derecho, ¿ok? Y no queden volteados, como por ejemplo lo hice acá, que se ven volteados, se ven al revés. El derecho está por acá. También nosotros intercalamos hacer primero por la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, porque si no lo hacemos, nuestro tejido quedaría así. Se vería como un relieve, no se vería relieve, se vería relieve. Entonces siempre hay que ir este tipo de puntos intercalándolos para que se vea así de lindo. Yo les recomendaría hacer, podría ser un suétercito, se vería muy lindo, quizás con una puntada más suelta, utilizando no una aguja número 4 que fue la que yo utilicé, sino utilizando una número 5 o una 4.5, y también se podría hacer un turbante o una diadema, una cinta para el pelo, quedaría súper súper linda. Entonces, para hacer la cinta para el cabello, lo único que tendrían que hacer puede ser este mismo grosor y alargar, alargar, alargar hasta tener la medida de la circunferencia de su cabeza. Esto, y este sería el ancho. Esto me dio, esta muestra, unos 10 centímetros. Entonces yo les voy a dejar el diagrama al final del video para que lo vean y lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y si le quieren agregar quizás otro motivo más, nosotros conocemos motivo, lo siento, conocemos motivo como esta figurita que vemos acá, que fue la que le enseñé. Y si quieren agregar otra fila, ¿verdad? Con el diagrama les va a ayudar a sumar lo necesario. Si no me equivoco, es múltiplo de 5. Nuestro motivo es múltiplo de 4, porque utilizamos 1, 2, 3, 4 puntos. Pero como estamos separándolo con un punto cadena, son 5. Entonces lo que tendrían que hacer al diagrama que les voy a dejar al final es agregarle 5 puntos más. ¿Ok? 5 puntos cadenas más a la cadena de inicio. Y así pueden agregarle uno, o si quieren hacer un suéter, ya saben. Este motivo son 4, el que hicimos con 1 de separación son 5. Ese cálculo también se los voy a dejar en la caja de descripción para que lo vean. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.